Mientras caminaba por los jardines de un resort de lujo, el millonario se quedó paralizado al ver el anillo de la jardinera. Era el mismo que le dio a su amada, dada por muerta hace 29 años. El sol de Guadalajara comenzaba a pintar de oro las paredes de adobe de la Hacienda Dorada cuando Gabriel Montenegro bajó de su Mercedes negro, a los 55 años. Seguía siendo un hombre imponente, cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás, traje italiano impecable, y esos ojos grises que habían intimidado a cientos de ejecutivos en salas de juntas. Pero hoy, por primera vez en décadas, Gabriel no venía a conquistar nada, venía a descansar. «Buenos días, señor Montenegro», lo recibió el gerente del resort con una sonrisa ensayada. «Su suite presidencial está lista. Esperamos que encuentre la paz que busca en nuestro paraíso». Gabriel asintió sin entusiasmo. Paz. Esa palabra se había vuelto extraña en su vocabulario. Llevaba 29 años construyendo un imperio empresarial para no pensar, para no recordar, para no sentir el vacío que Clara Santillán había dejado en su alma cuando murió en aquel maldito accidente de carretera. La suite era espectacular, vista panorámica a los jardines, muebles de madera tallada a mano, y ese silencio que solo el dinero puede comprar. Gabriel se quitó el saco y se sirvió un whisky, aunque apenas eran las 9 de la mañana. El líquido ambarino le quemó la garganta, pero no tanto como el recuerdo de Clara que llegó sin avisar. «Gabriel, amor, ¿has sentido al bebé moverse? Creo que será futbolista como su papá», había dicho ella la última vez que la vio, con esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Estaba embarazada de 7 meses, 7 meses de sueños que se desvanecieron en una curva de la carretera México-Guadalajara. Sacudió la cabeza bruscamente. No había venido aquí para esto. Había venido a encontrar... ¿Qué exactamente? Perdón, olvido. Una manera de seguir viviendo sin sentirse como un fantasma de sí mismo. Decidió que el aire fresco le haría bien. Se cambió a ropa deportiva, unos chinos beige y una camisa polo blanca, y salió a caminar por los jardines del resort. La Hacienda Dorada era realmente hermosa. Bugambilias fucsia trepaban por muros de cantera rosa. Fuentes de piedra tallada creaban una sinfonía acuática, y el aroma de jazmines flotaba en el aire matutino como un perfume celestial. Ese aroma... Gabriel se detuvo en seco. Clara siempre olía a jazmines. Era su perfume favorito, el que usaba cuando se abrazaban en las tardes de domingo, cuando planeaban el futuro que nunca llegó a existir. «Órale, cuidado con las rosas, no las vaya a lastimar», escuchó una voz femenina alegre desde el otro lado del jardín. Gabriel siguió el sonido y encontró a una joven jardinera trabajando entre los rosales. Tendría unos 29 años, piel morena besada por el sol mexicano, cabello negro recogido en una trenza suelta, y esas manos que hablaban de trabajo honesto. Llevaba un overol de mezclilla y una blusa blanca sencilla, pero había algo en ella, una gracia natural que la hacía ver hermosa sin necesidad de adornos. La muchacha se incorporó para limpiar el sudor de su frente con el dorso de la mano, y fue entonces cuando Gabriel la vio claramente. Su corazón se detuvo, su respiración se cortó, sus piernas casi se negaron a sostenerlo. Ahí, colgando de una cadena sencilla de plata alrededor del cuello de la jardinera, brillaba bajo el sol matutino el anillo de zafiras azules que él mismo había puesto en el dedo de Clara Santillán hace 29 años. No era posible, era imposible. Ese anillo había sido enterrado con Clara. Él mismo había identificado el cuerpo, había visto sus manos destrozadas por el accidente, había llorado sobre el ataúd cerrado que contenía los restos de su amor y de su hijo no nacido. «¿Se siente bien, señor?», preguntó la joven, acercándose con preocupación al ver la palidez mortal que había invadido el rostro de Gabriel. Se ve como si hubiera visto un fantasma. Gabriel no podía hablar. Sus ojos estaban clavados en el anillo que se mecía suavemente contra el pecho de la muchacha, las 3 zafiras en forma de lágrima, engarzadas en oro blanco, rodeadas de pequeños diamantes que atrapaban la luz como estrellas diminutas. Había pertenecido a su abuela. Había sido el anillo de compromiso de Clara. Había sido su conexión con un futuro que la muerte les robó. Ese anillo, logró balbucear Gabriel, señalando con mano temblorosa. ¿De dónde lo sacó? La joven se llevó instintivamente la mano al pecho, protegiendo la joya como si fuera lo más valioso que poseía, y Gabriel comprendió que, probablemente, así era.
Pues, es mío desde siempre, respondió con cierta desconfianza. ¿Por qué pregunta? No se lo voy a vender si es lo que piensa. No, no quiero comprarlo. Gabriel intentó recuperar la compostura, pero su voz seguía temblando. Es solo que... se parece mucho a uno que conocí hace tiempo. ¿Podría decirme cómo llegó a sus manos? La joven lo estudió con esos ojos café que parecían guardar secretos. Había algo en la manera en que lo miraba, como si ella también sintiera una conexión inexplicable. Mi nombre es Lucía Marín, dijo finalmente, y este anillo es lo único que tengo de mi familia verdadera. Me lo dieron en el orfanato donde crecí, en Ciudad de México. Dijeron que llegué con él cuando era bebé. Gabriel sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. El orfanato, una bebé, 29 años atrás. Las fechas coincidían de manera escalofriante con la muerte de Clara. ¿En qué fecha nació usted, señorita Marín?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta que lo destrozaría. El 15 de marzo de 1995, respondió Lucía. ¿Por qué me hace todas estas preguntas? Conocía a mis padres. 15 de marzo de 1995, la misma fecha en que Clara Santillán había muerto en la carretera, la misma fecha en que su hijo no nacido había muerto con ella, o eso había creído él durante 29 largos años de luto y culpa. Gabriel se apoyó en una banca de hierro forjado, sintiéndose mareado. Todo lo que había creído, todo el dolor que había cargado, toda la vida que había construido sobre la tumba de sus sueños. ¿Había sido una mentira? Señor, ¿está seguro de que se encuentra bien?, insistió Lucía, genuinamente preocupada. Parece que va a desmayarse. ¿Quiere que llame al médico del resort? No, no es necesario. Gabriel logró ponerse de pie, aunque sus piernas seguían temblando. Solo necesito procesar algunas cosas. Disculpe las molestias, señorita Marín. Lucía está bien. Ella le sonrió con una calidez que lo desarmó completamente. Y no se preocupe, a veces los recuerdos nos pegan cuando menos lo esperamos, ¿verdad? Gabriel la miró fijamente. ¿Cómo podía esta joven saber exactamente lo que él necesitaba escuchar? ¿Cómo podía poseer el anillo de Clara? ¿Cómo podía haber nacido el mismo día que su amor había muerto? Sí, murmuró. A veces los recuerdos nos destrozan. Se alejó caminando como sonámbulo, dejando a Lucía preocupada entre los rosales. Ella se llevó la mano al anillo, sintiendo un extraño calor que irradiaba de las zafiras. Durante toda su vida había tenido sueños extraños. Una voz femenina cantando canciones de cuna, el aroma de jazmines, y una sensación de pérdida que no lograba explicar. Esa noche, Gabriel no pudo dormir. Caminó por su suite como un león enjaulado. El whisky ya no le calmaba los nervios, y las preguntas se multiplicaban en su cabeza como un eco infinito. Al amanecer, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Iba a descubrir la verdad sobre Lucía Marín y sobre ese anillo que había despertado fantasmas que creía enterrados para siempre. En algún lugar de su corazón destruido, una chispa de esperanza comenzó a brillar por primera vez en 29 años. Gabriel no había pegado el ojo en toda la noche. A las 6 de la mañana ya estaba vestido y esperando que abriera el restaurante del resort para desayunar. Necesitaba cafeína y, más importante, necesitaba un plan. El encuentro con Lucía había removido algo en lo más profundo de su alma, algo que había mantenido sepultado bajo capas de trabajo obsesivo y dolor autoimpuesto. Mientras removía su café negro, sacó el teléfono y marcó un número que tenía memorizado desde hacía años. Rodríguez Investigaciones Privadas. Buenos días, contestó una voz ronca del otro lado de la línea. Habla Gabriel Montenegro. Necesito que vengas a Guadalajara inmediatamente. Es urgente. Gabriel, órale. Hacía años que no sabía de ti. ¿Qué pasó? Problemas con la competencia. No, Raúl. Esto es personal, muy personal. Raúl Rodríguez había sido policía ministerial antes de abrir su agencia de investigaciones. Gabriel lo había contratado varias veces para asuntos corporativos delicados, y sabía que era discreto y eficiente. Dame los detalles, dijo Raúl, ya con tono profesional. Quiero que investigues todo sobre una muchacha llamada Lucía Marín, 29 años. Trabaja aquí en la Hacienda Dorada como jardinera. Dice que creció en un orfanato en Ciudad de México y que nació el 15 de marzo de 1995. Hubo una pausa del otro lado. Gabriel,
Esa es la fecha en que... Sí, la fecha en que Clara murió. Por eso necesito que averigües todo. Certificado de nacimiento, registros del orfanato, cómo llegó ahí, quién la dejó, cualquier documento que exista sobre ella. ¿Crees que hay alguna conexión? Gabriel cerró los ojos, reviviendo el momento en que vio el anillo de zafiras colgando del cuello de Lucía. No lo sé, Raúl, pero tengo que averiguarlo o me voy a volver loco. Después de la llamada, Gabriel decidió buscar a Lucía. La encontró en el mismo lugar de ayer, pero esta vez estaba podando unos arbustos de lavanda. Llevaba una blusa amarilla que hacía resaltar su piel morena y el cabello suelto sobre los hombros. Al verlo acercarse, le dedicó una sonrisa amable pero cautelosa. «Buenos días, señor Montenegro. ¿Se siente mejor hoy?» Gabriel se sorprendió de que supiera su nombre, hasta que recordó que en un resort de lujo todos conocían a los huéspedes importantes. «Sí, gracias. Oiga, Lucía, ayer me quedé muy intrigado con la historia de su anillo. ¿Me permitiría invitarla a desayunar para platicar más al respecto?» Lucía se enderezó, limpiándose las manos en un trapo. «No sé si sea apropiado, señor. Yo soy empleada y usted es huésped. Además, ¿qué más puedo contarle? Ya le dije todo lo que sé. Por favor», insistió Gabriel. Y había algo en su voz que hizo que Lucía lo mirara más atentamente. «Es muy importante para mí. Le prometo que no le quitaré mucho tiempo». Algo en los ojos grises de Gabriel la conmovió. Había una desesperación ahí, una necesidad que ella reconocía porque la había sentido toda su vida, cuando pensaba en su familia perdida. «Está bien», accedió finalmente, «pero tiene que ser en mi hora de descanso, a las 2 de la tarde». Cuando llegó la hora acordada, se encontraron en la terraza del restaurante. Gabriel había elegido una mesa apartada, con vista a los jardines donde había visto a Lucía por primera vez. Ella se había cambiado por una blusa blanca sencilla y unos jeans, pero seguía llevando el anillo de zafiras como un talismán. «Cuénteme sobre sus recuerdos más antiguos», pidió Gabriel después de que ordenaran. Lucía jugó con su vaso de agua mineral, como si organizara pensamientos que habían estado fragmentados toda su vida. «Es extraño, porque no tengo recuerdos claros de antes de los 5 años, solo fragmentos, como pedacitos de un rompecabezas que nunca pude armar». «¿Qué tipo de fragmentos?» «Una voz de mujer cantando canciones de cuna, siempre la misma melodía, pero nunca logro recordar la letra completa. Y hay un perfume, jazmines. Cada vez que huelo jazmines, siento como si estuviera a punto de recordar algo importante, pero se me escapa». Gabriel sintió que se le erizaba la piel. Clara siempre cantaba mientras trabajaba en su pequeño jardín, y su perfume favorito era esencia de jazmín. ¿Algo más? Manos cálidas acariciándome el cabello, y una sensación de seguridad que perdí para siempre cuando llegué al orfanato. Sus ojos se humedecieron ligeramente. «Suena tonto, ¿verdad? Pero es como si hubiera tenido una familia que me amaba. Y luego... nada, no suena tonto para nada». Gabriel se inclinó hacia adelante. «¿Qué le dijeron en el orfanato sobre cómo llegó ahí?» «Que una persona anónima me había dejado con una nota que decía que mis padres habían muerto en un accidente. No había más información, solo el anillo y una pequeña manta rosa que ya se deshizo hace años». Gabriel sintió que el corazón se le aceleraba. Necesitaba hacer la pregunta que lo atormentaba. «Lucía, ¿me permitiría ver el anillo más de cerca?» Ella vaciló, llevándose instintivamente la mano al pecho. «¿Por qué es tan importante para usted?» Gabriel tomó aire profundamente. Era momento de compartir parte de su historia. «Hace 29 años, yo tenía una novia que se llamaba Clara Santillán. Íbamos a casarnos y ella estaba embarazada. Le regalé un anillo de compromiso que había pertenecido a mi abuela, 3 zafiras azules engarzadas en oro blanco, rodeadas de pequeños diamantes». Los ojos de Lucía se abrieron como platos. «Clara murió en un accidente automovilístico el 15 de marzo de 1995, la misma fecha en que usted nació, y el anillo que lleva puesto es idéntico al que yo le di». Lucía se puso pálida y se quitó el collar con manos temblorosas, observando el anillo como si lo viera por primera vez. Pero eso significaría que... «No sé qué significa», admitió Gabriel. «Por eso necesito investigar. ¿Me ayudaría?» Lucía estudió el anillo bajo la luz de la tarde. Las zafiras parecían cobrar vida propia, irradiando un azul profundo que la hipnotizaba,
Toda mi vida he sentido que algo faltaba, murmuró, como si fuera solo la mitad de una persona. Y anoche, después de conocerlo, tuve el sueño más vívido que he tenido jamás. ¿Qué soñó? Estaba en una habitación llena de luz, y había una mujer embarazada con cabello castaño largo que me cantaba mientras me mecía. Llevaba puesto este anillo, y había un hombre de ojos grises que la abrazaba por detrás y le acariciaba el vientre. Gabriel sintió que se le cortaba la respiración. Esa escena había sido real. Recordaba perfectamente esas tardes dominicales cuando Clara le cantaba al bebé que esperaban, cuando él la abrazaba desde atrás sintiendo las pataditas de su hijo contra las palmas de sus manos. ¿El hombre del sueño se parecía a mí?, preguntó con voz ronca. Lucía lo miró fijamente, comparando el rostro maduro frente a ella con la imagen de su sueño. Sí, susurró, era usted, pero 29 años más joven. En ese momento, Gabriel supo con absoluta certeza que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Este encuentro no era casualidad. Lucía Marín guardaba secretos que podrían reescribir toda su historia, toda su comprensión del pasado, y tal vez toda su esperanza de futuro. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Raúl Rodríguez. Ya conseguí información preliminar sobre el orfanato. Necesitamos hablar cuanto antes. Esto es más grande de lo que pensabas. Gabriel miró a Lucía, que seguía observando el anillo con una mezcla de fascinación y terror en los ojos. ¿Está dispuesta a descubrir la verdad conmigo?, le preguntó. Aunque esa verdad pueda cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestras vidas. Lucía se puso el collar de nuevo, pero esta vez el anillo se sentía diferente contra su pecho. Ya no era solo una joya misteriosa, era la llave que podría abrir todas las puertas que había permanecido cerradas durante 29 años. Sí, respondió con una determinación que la sorprendió a ella misma. Quiero saber quién soy realmente. Al día siguiente, Gabriel esperaba a Raúl Rodríguez en el lobby de la Hacienda Dorada. El investigador llegó puntual como siempre. Un hombre de mediana edad, complexión robusta y bigote gris que le daba aspecto de detective de película mexicana. Llevaba una carpeta manila bajo el brazo que Gabriel sabía contenía información que podría cambiar su mundo. «Órale, Gabriel, te ves fatal», fue lo primero que dijo Raúl. «¿Cuándo fue la última vez que dormiste?» «Eso no importa. ¿Qué encontraste?» Se instalaron en una mesa privada del bar. Lejos de oídos curiosos, Raúl abrió la carpeta y sacó varios documentos fotocopiados. «Esto está muy raro, hermano, muy raro», comenzó Raúl, bajando la voz. «Los registros del orfanato Casa de los Ángeles de la Ciudad de México muestran que efectivamente recibieron a una bebé llamada Lucía el 16 de marzo de 1995. Un día después de la fecha que me diste». Gabriel se inclinó hacia adelante, sintiendo cómo se aceleraba su pulso. ¿Quién la dejó? Esa es la primera cosa extraña. Oficialmente, dice que fue una trabajadora social del gobierno, pero cuando investigué más a fondo, esa trabajadora social no existía. El nombre y la cédula profesional eran falsos, y nadie se dio cuenta. En los 90, los controles no eran tan estrictos como ahora. Además, quien dejó a la niña donó una suma considerable al orfanato, suficiente para hacer que no preguntaran demasiado. Gabriel sintió una mezcla de rabia y esperanza. Alguien había pagado para que no investigaran la procedencia de Lucía. ¿Pero quién? ¿Y por qué? ¿Hay algo más? Sí, y esto es lo que me tiene preocupado. Raúl sacó otra hoja. Investigué el accidente de Clara Santillán. Los reportes oficiales dicen que murió instantáneamente y que el cuerpo fue identificado por ti. Pero hay inconsistencias. ¿Qué tipo de inconsistencias? Para empezar, hay testigos que vieron 2 ambulancias esa noche, no una, y el reporte médico forense está, digamos que muy resumido para un accidente tan grave. Gabriel sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. ¿Estás diciendo que Clara podría no haber muerto? Estoy diciendo que hay preguntas que necesitan respuestas. ¿Recuerdas exactamente cómo identificaste el cuerpo? Gabriel cerró los ojos, obligándose a revivir el momento más doloroso de su vida. El ataúd estaba cerrado. Dijeron que el accidente había sido muy grave. Solo me mostraron su mano izquierda para que identificara el anillo de compromiso. ¿Y lo hiciste? Sí, era el anillo que le había dado. Estaba seguro. Raúl y Gabriel se miraron en silencio, ambos llegando a la misma conclusión perturbadora.
Pero si Lucía tiene ese mismo anillo, murmuró Gabriel, entonces alguien mintió, y necesitamos descubrir quién y por qué. Esa tarde, Gabriel decidió visitar el lugar del accidente. Había evitado esa carretera durante 29 años, pero ahora necesitaba ver el sitio donde todo había cambiado. Invitó a Lucía a acompañarlo, sintiendo que ella también necesitaba respuestas. El viaje en el Mercedes de Gabriel fue silencioso al principio. Lucía observaba el paisaje de Jalisco con una expresión extraña, como si algo le resultara familiar pero no pudiera identificar qué. ¿Estás seguro de que quiere hacer esto?, preguntó ella cuando se acercaron al lugar. Necesito hacerlo, respondió Gabriel. Y creo que usted también. La carretera se extendía recta entre campos de agave, pero había una curva pronunciada que Gabriel reconoció inmediatamente. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Era ahí, después de todos estos años. Había regresado al lugar donde había perdido todo. Se detuvieron en el arcén. Gabriel bajó del auto con piernas temblorosas, seguido por Lucía. El lugar parecía tranquilo ahora, solo el susurro del viento entre los agaves y el ocasional paso de algún vehículo. Aquí fue donde pasó, dijo Gabriel, señalando una marca aún visible en el pavimento. Clara venía de visitar a su madre en León. Yo tenía una junta de trabajo y no pude acompañarla. Si hubiera ido con ella. No se culpe. Lucía puso una mano suave en su brazo. Los accidentes pasan. En ese momento, escucharon una voz ronca a sus espaldas. ¿Ustedes andan preguntando sobre el accidente de hace años? Se voltearon para ver a un hombre mayor, de unos 70 años, que se acercaba desde una pequeña casa que Gabriel no había notado antes. Vestía ropa de trabajo y tenía la piel curtida por décadas de sol Jalisciense. Sí, señor, respondió Gabriel. ¿Usted estaba aquí cuando pasó? Claro que estaba. Yo vivo aquí desde hace 50 años. Esa noche la recuerdo bien porque fue muy extraña. Gabriel sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Extraña cómo, pues para empezar, llegaron 2 ambulancias, no una. La primera se llevó a la muchacha, y llegó rapidísimo, como si ya supieran que iba a pasar el accidente. La segunda llegó como 20 minutos después. ¿Vio usted a la muchacha?, preguntó Lucía con voz temblorosa. Sí, mija. Estaba inconsciente pero respiraba. Le sangraba la cabeza, pero no se veía tan mal como dijeron después. Lo que sí me extrañó fue que el hombre que dirigía todo no era paramédico. ¿Cómo lo sabe? Porque lo conocía. Era Tomás Villagrán, el socio de su esposo. El viejo miró directamente a Gabriel. Usted es Gabriel Montenegro, ¿verdad? Lo reconocí por las fotos de los periódicos. Gabriel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Tomás había estado ahí, su mejor amigo, su socio. Había estado en el lugar del accidente y nunca se lo había mencionado. ¿Estás seguro de que era Tomás Villagrán? Segurísimo. Además, vi cuando se llevaron algo del auto de la muchacha antes de que llegara la segunda ambulancia. ¿Qué se llevaron? Una bolsa pequeña. Y escuché cuando le dijo a los de la primera ambulancia que la llevaran al Hospital San Rafael, no al general como hubiera sido normal. Gabriel conocía el Hospital San Rafael. Era una clínica privada muy exclusiva y muy cara. ¿Por qué Tomás habría dado esas instrucciones durante el viaje de regreso? Lucía estaba muy callada. Gabriel notó que se tocaba constantemente el anillo, como si le diera seguridad. ¿En qué piensa?, le preguntó. Es que, mientras ese señor hablaba, empecé a recordar cosas. No sé si son recuerdos reales, o si mi mente está creando cosas por todo lo que hemos descubierto. Cuénteme. Veo flashes de estar en un lugar que huele a hospital. Hay una mujer que llora y me dice, «Perdóname, mi amor», una y otra vez. Y hay un hombre que parece bueno pero que me da miedo. Es extraño porque sus palabras son amables, pero sus ojos son fríos. Gabriel sintió un escalofrío. Cada pieza del rompecabezas parecía apuntar hacia la misma dirección terrible. Tomás había estado involucrado en el accidente de Clara. Y de alguna manera, Lucía había estado ahí también. Esa noche, Lucía tuvo el sueño más vívido de su vida. Se vio como una bebé en brazos de una mujer joven que lloraba desconsoladamente. La mujer tenía cabello castaño y llevaba puesto el anillo de zafiras en su mano derecha, no en la izquierda como anillo de compromiso, sino como si se lo hubiera quitado para protegerlo. «Cuida el anillo, mi amor»,
decía la mujer mientras se lo ponía en una cadena alrededor del cuello de la bebé. Algún día tu papá lo verá y sabrá quién eres. Algún día nos encontraremos otra vez. Lucía despertó con lágrimas en los ojos y una certeza que la aterrorizó. Esa mujer del sueño era su madre. Y si Gabriel tenía razón sobre el anillo, entonces Clara Santillán podría seguir viva. La pregunta que la mantuvo despierta el resto de la noche era simple pero devastadora. Si su madre estaba viva, ¿por qué la había abandonado? ¿Y qué papel había jugado Tomás Villagrán en separarlas? Al amanecer, Lucía tomó una decisión. Era hora de confrontar el pasado. Sin importar cuán dolorosa fuera la verdad, Gabriel estaba desayunando en la terraza del resort cuando lo vio llegar. Tomás Villagrán bajó de un BMW negro último modelo, vestido con un traje gris carbón que costaba más que el salario anual de la mayoría de la gente. A los 58 años, seguía siendo un hombre atractivo, cabello entrecano perfectamente peinado, complexión atlética mantenida con disciplina, y esa sonrisa que había conquistado inversionistas y socios durante décadas. Pero Gabriel ya no veía al amigo de toda la vida. Ahora veía al hombre que había estado presente en el accidente de Clara y nunca se lo había mencionado. Gabriel. Tomás se acercó con los brazos abiertos, como si fuera la cosa más natural del mundo encontrarse en Guadalajara. Qué casualidad encontrarte aquí, hermano. ¿Por fin decidiste tomarte unas vacaciones? Tomás. Gabriel se puso de pie, pero no correspondió al abrazo. Qué sorpresa verte por aquí. Pues vengo seguido a este resort. Los de inversiones turísticas me recomendaron que lo conociera para un proyecto nuevo. Tomás se sentó sin ser invitado, con esa confianza que solo dan décadas de amistad. Te ves un poco pálido. ¿Todo bien? Gabriel estudió el rostro de su antiguo socio, buscando alguna señal de nerviosismo o culpa, pero Tomás parecía completamente relajado, incluso alegre de verlo. ¿Te acuerdas del accidente de Clara?, preguntó Gabriel sin preámbulos, por una fracción de segundo. Algo cambió en los ojos de Tomás. Fue tan rápido que alguien menos observador no lo habría notado, pero Gabriel había aprendido a leer a la gente en décadas de negociaciones. Por supuesto que me acuerdo, respondió Tomás, su voz ligeramente más tensa. Fue el peor día de nuestras vidas. ¿Por qué lo preguntas? Pensé que ya habías hecho las paces con eso. Estuve en el lugar del accidente ayer. Hablé con un testigo. Ahora sí. Tomás no pudo ocultar su incomodidad. Se removió en la silla y su sonrisa se volvió forzada. Un testigo, Gabriel, hermano. Fueron 29 años. La gente inventa cosas, confunde fechas. Me dijo que estuviste ahí esa noche, que dirigiste todo, que llegaste antes que las autoridades. El silencio que siguió fue ensordecedor. Tomás miró hacia los jardines, evitando los ojos de Gabriel. Está bien, es verdad, admitió finalmente. Estuve ahí. ¿Y por qué diablos nunca me lo dijiste? Porque no quería que sufrieras más de lo necesario. Tomás se inclinó hacia adelante, adoptando una expresión de sincera preocupación. Llegué por casualidad. Venía de León también esa noche, cuando vi el accidente. Reconocí el auto de Clara. Fue horrible, Gabriel, horrible. El testigo dice que ella estaba viva cuando se la llevaron. Estaba muy mal herida, inconsciente. Yo traté de ayudar. Pero no había nada que hacer. Los paramédicos dijeron que probablemente no pasaría de esa noche. Gabriel observó a Tomás con atención. Había algo en su versión que no cuadraba, pero no podía identificar exactamente qué. ¿Por qué la llevaron al Hospital San Rafael en lugar del General? Porque yo les dije que tenía seguro médico privado. Pensé que tendría mejores cuidados ahí. Era una explicación razonable, pero Gabriel sintió que había más, mucho más. ¿Y el bebé? ¿Qué bebé, Gabriel? Clara perdió al bebé en el accidente. Tú lo sabes. En ese momento, Lucía apareció caminando entre los jardines con una regadera en las manos. Llevaba una blusa verde agua que hacía resaltar el color café de sus ojos, y el anillo de zafiras brillaba contra su pecho. Cuando vio a Gabriel con otro hombre, vaciló, pero él le hizo una seña para que se acercara. Lucía, ven acá, quiero presentarte a alguien. Tomás se volteó para ver a quién se dirigía Gabriel, y cuando sus ojos se posaron en Lucía, su rostro se transformó completamente. Toda la sangre se le fue de la cara, y sus manos comenzaron a temblar visiblemente. Esta es Lucía Marín, dijo Gabriel, observando cada microexpresión de Tomás.
Trabaja aquí en el resort. Lucía se acercó con una sonrisa cortés, pero cuando miró a Tomás, algo extraño le pasó. Su sonrisa se desvaneció y sintió un escalofrío inexplicable recorrer su espina dorsal. Había algo en ese hombre que la ponía profundamente incómoda, aunque no podía explicar por qué. «Mucho gusto, señor», dijo, extendiendo la mano. Tomás tardó varios segundos en reaccionar. Cuando finalmente tomó la mano de Lucía, Gabriel notó que le sudaban las palmas. «Sí, mucho gusto», murmuró Tomás, sin poder apartar los ojos del anillo que colgaba del cuello de la joven. «Lucía nació el 15 de marzo de 1995», comentó Gabriel casualmente. «El mismo día que murió Clara. ¿No te parece una coincidencia interesante?» Tomás soltó la mano de Lucía como si le quemara y se puso de pie bruscamente. «Gabriel, tengo que irme. Recordé que tengo una junta muy importante. ¿No quieres quedarte a almorzar? Podríamos platicar más sobre los viejos tiempos». No puedo, pero me da mucho gusto verte. Deberíamos juntarnos más seguido cuando regreses a la ciudad. Tomás se alejó caminando rápidamente, casi huyendo. Gabriel y Lucía lo vieron subirse a su BMW y salir del resort a toda velocidad. «Ese hombre me da mala espina», dijo Lucía, frotándose los brazos como si tuviera frío. «¿Por qué? No sé explicarlo. Es como si lo conociera de algún lugar, pero no de un lugar bueno». Sus ojos me dieron miedo. Gabriela sintió pensativamente. La reacción de Tomás había sido reveladora. No solo había reconocido a Lucía, sino que había sido obvio que el anillo lo había perturbado profundamente. Esa tarde, Gabriel decidió investigar más sobre su antiguo socio. Llamó a algunos contactos en el mundo empresarial y pidió información sobre los movimientos financieros de Tomás en los años posteriores al accidente de Clara. Lo que descubrió lo dejó helado. En 1995, justo después de la muerte de Clara, Tomás había hecho una serie de inversiones muy arriesgadas que, misteriosamente, habían resultado ser extremadamente exitosas. Era como si hubiera tenido información privilegiada sobre ciertos mercados. Además, había comprado varias propiedades rurales en Jalisco, incluyendo una hacienda aislada, cerca de un pueblo llamado San Miguel de los Remedios. ¿Para qué necesitaba un hombre soltero como Tomás tantas propiedades en el campo? Mientras tanto, Lucía no podía quitarse de la cabeza la sensación de haber visto a Tomás antes. Esa noche, mientras regaba las plantas de su pequeño departamento, los fragmentos de memoria comenzaron a unirse de manera aterradora. Vio a un hombre de traje gris, llevándola en brazos por un pasillo de hospital. El hombre le hablaba con voz suave, diciéndole que todo estaría bien, que la llevaría a un lugar seguro. Pero había algo en sus ojos que no coincidía con sus palabras amables, una frialdad que la hacía llorar. Luego vio otra imagen, el mismo hombre dejándola en un edificio grande y gris, entregándola a una monja que parecía más interesada en el sobre con dinero que en la bebé que recibía. «Sea buena con ella», decía el hombre, «y recuerde, si alguien pregunta por esta niña, ustedes nunca la han visto». Lucía despertó en medio de la noche con el corazón acelerado y una certeza terrible. Tomás Villagrán había sido quien la llevó al orfanato. Él había sido quien la separó de su madre y quien había pagado para que nadie hiciera preguntas. ¿Pero por qué? ¿Qué había ganado él separando a una familia? ¿Y dónde estaba Clara Santillana ahora? Al día siguiente, Gabriel encontró a Lucía esperándolo en los jardines, con una expresión de determinación que no había visto antes. «Tuve más recuerdos anoche», le dijo sin preámbulos. «Ese hombre, Tomás, fue quien me llevó al orfanato cuando era bebé». Gabriel sintió que todas las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen terrorífica. «¿Estás segura? ¿Completamente? ¿Y hay algo más? En mis recuerdos, él le dice a la monja que si alguien pregunta por mí, que digan que nunca me han visto, como si quisiera que desapareciera para siempre». Gabriel apretó los puños. Su mejor amigo, el hombre en quien había confiado durante décadas, había orquestado algo siniestro. Había mentido sobre la muerte de Clara, había ocultado la existencia de Lucía y había construido su fortuna sobre una base de engaños. «Vamos a descubrir la verdad», le prometió a Lucía, sin importar lo que nos cueste. Lo que ninguno de los dos sabía era que Tomás los estaba observando desde lejos, planeando su siguiente movimiento para proteger los secretos que había guardado durante 29 años
Gabriel no había podido dormir desde su encuentro con Tomás. A las 5 de la mañana ya estaba en su suite, revisando documentos que Raúl había conseguido sobre el Hospital San Rafael. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Clara Santillán había sido ingresada la noche del 15 de marzo de 1995, pero no había registro de su muerte en ese hospital. Su teléfono sonó. Era Raúl. Gabriel, necesitas venir a mi oficina inmediatamente. Encontré algo que va a cambiarte la vida. ¿Qué encontraste? No puedo decírtelo por teléfono, pero trae a la muchacha contigo. Ella también necesita escuchar esto. 1 hora después, Gabriel y Lucía estaban en la oficina de Raúl en el centro de Guadalajara. El investigador había extendido documentos por toda su mesa, fotografías, certificados médicos y registros hospitalarios que parecían contar una historia imposible. Siéntense, dijo Raúl gravemente. Lo que voy a contarles va a sonar como una telenovela, pero todo está documentado. Gabriel tomó la mano de Lucía instintivamente. Ella no se apartó. Necesitaba ese contacto humano para lo que estaba por venir. Clara Santillán no murió en ese accidente, comenzó Raúl. Fue llevada al Hospital San Rafael con traumatismo craneal severo y pérdida de memoria temporal. Pero aquí está lo interesante. Fue dada de alta 3 meses después bajo un nombre falso. ¿Qué nombre?, preguntó Gabriel con voz ronca. Elena Morales. Y los gastos médicos fueron pagados por... ¿Adivinan quién? Tomás, murmuró Lucía, sintiendo náuseas. Exacto, pero hay más. El bebé que esperaba Clara nació en ese hospital. Una niña sana de 3 kilos 200 gramos. Lucía sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Gabriel se aferró al escritorio para no caerse. ¿Dónde está el certificado de nacimiento de la bebé?, preguntó Gabriel. No existe. Oficialmente, esa niña nunca nació, pero tengo testimonios de enfermeras que estuvieron esa noche. La bebé fue entregada a Tomás Villagrán, quien dijo que se haría cargo de todos los trámites legales. Dios mío, susurró Lucía. Entonces, sí soy hija de Clara y Gabriel. Eso parece, pero hay más, y aquí es donde se pone realmente turbio. Raúl sacó otra carpeta. Clara fue trasladada del hospital a una propiedad rural propiedad de Tomás. Según los registros médicos privados que conseguí, fue mantenida bajo supervisión médica durante meses, supuestamente para recuperarse de su amnesia. Supuestamente, preguntó Gabriel. Las dosis de medicamentos que le daban eran peculiares. No eran solo para la memoria. Había sedantes, ansiolíticos, medicamentos que mantendrían a una persona dócil y confundida. Gabriel sintió una rabia ciega apoderándose de él. Tomás había mantenido a Clara drogada y prisionera mientras él lloraba su muerte. ¿Dónde está ahora?, preguntó Lucía. Esa es la pregunta del millón. Los registros se cortan en 1998. Después de eso, Elena Morales desaparece de todos los sistemas. Pero tiene que estar en algún lado, insistió Gabriel. Tomás no la habría matado después de mantenerla viva tanto tiempo. No, probablemente no. Mi teoría es que la tiene en alguna de sus propiedades rurales. Tengo una lista de 12 fincas que posee en Jalisco y estados vecinos. Gabriel se puso de pie bruscamente. Vamos a buscarlas todas. Espera, hermano. No podemos llegar así nada más. Si Clara está realmente en una de esas propiedades, Tomás podría trasladarla en cuanto se dé cuenta de que lo estamos investigando. Entonces, ¿qué propones? Necesitamos evidencia sólida antes de mover ficha, y necesitamos involucrar a las autoridades correctas. Esto es secuestro, falsificación de documentos, fraude. Lucía, que había estado en silencio procesando toda la información, de repente habló. Tengo una idea, pero es arriesgada. Ambos hombres la miraron. Podríamos confrontar a Tomás directamente, hacer que confiese. Eso es muy peligroso, objetó Gabriel. Si es capaz de hacer todo esto, ¿qué no será capaz de hacer para proteger su secreto? Pero ya sabe que estamos investigando. Después de ayer, debe estar desesperado. La gente desesperada comete errores. Raúl asintió pensativamente. La muchacha tiene razón. Podríamos usar eso a nuestro favor, pero necesitaríamos grabarlo todo y tener respaldo policial cerca. Esa tarde, mientras planeaban su estrategia, Lucía comenzó a experimentar los recuerdos más vívidos de su vida, como si el saber la verdad hubiera destrabado algo en su mente. Se vio como una bebé recién nacida en brazos de una mujer joven
que lloraba desconsoladamente. La mujer tenía vendas en la cabeza y sus ojos mostraban confusión, pero el amor que sentía por la bebé era evidente. «Mi niña hermosa», decía Clara con voz quebrada. «No sé qué está pasando, pero prometo que te voy a proteger». Luego vio a Tomás entrando a la habitación del hospital, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Clara, mi amor, necesitas descansar. Deja que me haga cargo de la bebé por un rato». «No, Tomás, algo no está bien. ¿Dónde está Gabriel? Dijiste que vendría a vernos». «Gabriel está ocupado con los arreglos del funeral. Hubo complicaciones». «¿Qué funeral? ¿El tuyo?» «Clara, el mundo cree que moriste en el accidente. Es mejor así, por tu seguridad y la de la bebé». En el recuerdo, Clara parecía confundida por la medicación, pero había una chispa de resistencia en sus ojos. «Quiero hablar con Gabriel. No es posible ahora, pero prometo que cuando estés mejor, podrás verlo. Mientras tanto, yo cuidaré de ustedes». Lucía vio cómo Tomás tomaba a la bebé de los brazos de Clara, a pesar de sus protestas débiles. Vio cómo se llevaba a la niña, mientras Clara gritaba su nombre con la poca fuerza que tenía. El último recuerdo fue el más doloroso. Tomás quitándole el anillo de zafiras a la bebé y poniéndoselo en una cadena antes de entregársela a la monja del orfanato. «Es lo único que tiene de su madre», había dicho con falsa tristeza. «Cuídenlo bien». Cuando Lucía le contó estos recuerdos a Gabriel, él tuvo que salir al balcón para respirar. La traición de Tomás era más profunda y cruel de lo que había imaginado. No solo había separado a una familia, sino que había manipulado a Clara haciéndole creer que Gabriel la había abandonado. «Vamos a encontrarla», le prometió a Lucía esa noche. «Y vamos a hacer que Tomás pague por todo lo que ha hecho». Pero Tomás ya se había dado cuenta de que su mundo cuidadosamente construido se estaba desmoronando. Desde su oficina en la ciudad, hizo una serie de llamadas que pondrían en marcha el plan que había estado preparando durante años para esta eventualidad. «Carlos, soy Tomás. Necesito que traslades a Elena inmediatamente, sí, ahora. Usen la ruta de emergencia que practicamos y asegúrense de que no las sigan». Colgó el teléfono y se sirvió un whisky con manos temblorosas. Había logrado mantener a Clara alejada de Gabriel durante 29 años, convenciéndola de que él había muerto, de que el mundo era peligroso para ella, pero ahora Gabriel estaba vivo y buscándola, y peor aún, había encontrado a Lucía. Su plan perfecto se estaba desmoronando, y Tomás sabía que tendría que tomar medidas desesperadas para proteger el único amor verdadero de su vida, aunque Clara nunca lo hubiera correspondido. En una finca remota cerca de San Miguel de los Remedios, una mujer de 48 años que se hacía llamar Elena Morales despertó sobresaltada por el ruido de vehículos afuera de su casa. Durante 29 años había vivido en esa prisión dorada, con recuerdos fragmentados y una melancolía constante que no podía explicar. Esa noche, sin saber por qué, había soñado con un hombre de ojos grises que la abrazaba con ternura infinita, un hombre que le susurraba al oído que la amaba más que a la vida misma. Y por primera vez en décadas, Clara Santillán comenzó a recordar quién había sido antes de convertirse en Elena Morales. Raúl había trabajado toda la noche rastreando las propiedades de Tomás. A las 7 de la mañana llamó a Gabriel con una urgencia que inmediatamente puso en alerta a ambos hombres. «Gabriel, creo que la encontré. Una de mis fuentes en la policía rural me confirmó que hay una mujer viviendo sola en la finca San Miguel, propiedad de Tomás. Los vecinos la conocen como Elena Morales, pero dicen que llegó ahí hace más de 20 años y que casi nunca sale de la propiedad». Gabriel sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. «¿Estás seguro?» La descripción coincide. Mujer de mediana edad, cabello castaño con canas, complexión delgada, siempre viste de manera sencilla. Los pocos que la han visto dicen que tiene una mirada muy triste, como si estuviera perdida. ¿Dónde queda esa finca?» «A 2 horas de Guadalajara, rumbo a San Miguel de los Remedios. Es un lugar muy aislado, Gabriel. Si es Clara, ha estado prisionera ahí durante casi 3 décadas». Gabriel colgó el teléfono con manos temblorosas. Lucía, que había estado esperando noticias en el lobby del resort, se acercó corriendo al ver su expresión. «¿Qué pasó? ¿La encontraron?» «Creo que sí». Gabriel la tomó de las manos. Raúl localizó una propiedad donde vive una mujer que coincide con la descripción de Clara. «Vamos para allá». El viaje hacia San Miguel de los Remedios fue tenso y silencioso.
Gabriel conducía con nudillos blancos aferrados al volante, mientras Lucía observaba el paisaje rural de Jalisco con una mezcla de esperanza y terror. ¿Y si realmente era su madre? ¿Y si después de 29 años de separación, Clara no la reconocía? ¿Y si los años de manipulación la habían cambiado para siempre? La finca San Miguel estaba al final de un camino de terracería bordeado por nopales y mezquites. Era una construcción sencilla pero bien mantenida, paredes de adobe pintadas de blanco, techo de teja roja y un jardín lleno de flores que alguien cuidaba con esmero. «Espérame en el auto», le dijo Gabriel a Lucía. «No». Ella abrió la puerta con determinación. «Si es mi madre, tengo derecho a conocerla». Gabriel asintió. Tenía razón. Juntos caminaron hacia la puerta principal, sus corazones latiendo al unísono. Gabriel tocó suavemente. Se escucharon pasos lentos acercándose. La puerta se abrió lentamente, y Gabriel sintió que el tiempo se detenía. Ahí estaba Clara Santillán. Tenía 48 años ahora, y el tiempo había dejado sus huellas, líneas de expresión alrededor de unos ojos que seguían siendo del mismo verde esmeralda que había enamorado a Gabriel, cabello castaño ahora salpicado de canas plateadas, y una figura más delgada que en su juventud, pero era ella, era indudablemente ella. Clara los miró sin reconocimiento inmediato, pero algo en sus ojos cambió cuando vio a Gabriel, una chispa de confusión, como si estuviera viendo un fantasma. «¿Puedo ayudarlos?», preguntó con voz suave, casi temerosa. Gabriel no podía hablar. 29 años de dolor, de culpa, de noches sin dormir preguntándose qué hubiera pasado si hubiera ido con ella ese día. Se condensaron en ese momento. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Clara», murmuró finalmente. El efecto fue inmediato. Clara se llevó las manos al pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas sin que supiera por qué, y su respiración se volvió agitada. Yo soy Elena Morales. No conozco a ninguna Clara». Pero mientras decía las palabras, sus propias lágrimas la contradecían. Su cuerpo reconocía lo que su mente había olvidado. «Clara, amor, soy yo, soy Gabriel». Él se acercó lentamente, como si se aproximara a un animal herido. «Gabriel Montenegro, ¿no me recuerdas?». Clara retrocedió, llevándose las manos a la cabeza como si le doliera. «No, Gabriel está muerto. Tomás me lo dijo. Gabriel murió hace mucho tiempo». «No, mi amor, estoy aquí, estoy vivo. Tomás te mintió». En ese momento, Clara vio a Lucía por primera vez. Su mirada se fijó en la joven, y algo profundo se removió en su interior. Era como verse en un espejo del pasado. Los mismos ojos cafés, la misma estructura facial, la misma manera de inclinar la cabeza cuando estaba nerviosa. «¿Quién es ella?», preguntó Clara con voz quebrada. Lucía se acercó lentamente, tocándose instintivamente el anillo de zafiras que colgaba de su cuello. Creo que soy su hija», susurró. «Me llamo Lucía». Clara se desplomó contra el marco de la puerta. Sus piernas no podían sostenerla. Gabriel se acercó inmediatamente para sostenerla. «Mi bebé», murmuró Clara, mirando fijamente a Lucía. «Mi niña hermosa. Tomás me dijo que había muerto. Me dijo que perdí a mi bebé en el accidente». «No morí, mamá». Lucía se acercó con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Estoy aquí. Siempre estuve aquí». Clara extendió una mano temblorosa hacia el rostro de Lucía, como si necesitara tocarla para confirmar que era real. «Tienes mis ojos», susurró, «y la barbilla de tu papá». Fue entonces cuando vio el anillo. Las zafiras brillaron bajo el sol de la tarde. Y de repente, como una presa que se rompe, todos los recuerdos comenzaron a regresar de golpe. Gabriel poniéndole el anillo en el dedo la noche que le propuso matrimonio, las tardes de domingo planeando la nursery del bebé, su última conversación antes del viaje a León. «Ten cuidado en la carretera, amor, te amo más que a mi vida». El accidente, el dolor, despertar en un hospital sin saber dónde estaba Gabriel, Tomás diciéndole una y otra vez que Gabriel había muerto, que el bebé había muerto, que el mundo era peligroso para ella, los años de medicamentos que la mantenían en una neblina constante, las veces que había intentado recordar y Tomás la había convencido de que sus memorias eran alucinaciones causadas por el trauma. Dios mío, Clara se cubrió la boca con las manos. ¿Qué me hizo? ¿Qué nos hizo? Gabriel la abrazó con la ternura de 3 décadas de amor reprimido.
Clara se derritió en sus brazos como si todos esos años de separación hubieran sido solo una pesadilla. «Te encontré», susurró Gabriel contra su cabello. «Al fin te encontré». Lucía se unió al abrazo, y por primera vez en su vida sintió que pertenecía a algún lugar. El aroma de jazmines que siempre había asociado con seguridad emanaba naturalmente de Clara. La voz que había escuchado en sus sueños cantando canciones de cuna era real. Su familia era real. Pero, ¿cómo me encontraron?, preguntó Clara cuando lograron calmarse lo suficiente para hablar. Tomás siempre me dijo que nadie sabía dónde estaba, que era mejor así para protegerme. Por esto, Lucía se quitó el collar y le mostró el anillo. Lo llevé conmigo toda mi vida. Gabriel lo reconoció y empezamos a investigar. Clara tomó el anillo con reverencia, recordando el día que Gabriel se lo había dado. «Te amo desde el primer día que te vi», había dicho él entonces, «y voy a amarte hasta el último día de mi vida». «Y yo a ti», había respondido ella. «Pase lo que pase, siempre nos encontraremos. Tenemos que irnos de aquí», dijo Gabriel con urgencia. «Cuando Tomás se dé cuenta de que te encontramos». «Ya lo sabe». Clara miró hacia el camino con expresión preocupada. «Sus hombres vienen a revisar que esté bien cada pocos días, si no estoy aquí cuando vengan. Entonces vamos ahora mismo», insistió Lucía. «No podemos perder más tiempo». Pero mientras empacaban las pocas pertenencias que Clara quería llevarse, ninguno de ellos se dio cuenta del auto negro que los observaba desde la distancia. Tomás había llegado justo a tiempo para ver la reunión que había temido durante 29 años. En sus manos tenía un teléfono y en su rostro una expresión de determinación desesperada. Si no podía tener a Clara, entonces nadie la tendría. Había construido toda su vida alrededor de esa obsesión, y no iba a dejar que Gabriel se la arrebatara ahora. «Carlos», dijo por teléfono, «activa el plan de emergencia, todos, y asegúrate de que nadie salga vivo de esa finca». La pesadilla de 3 décadas estaba llegando a su punto más peligroso, y Clara, Gabriel y Lucía no tenían idea de que su reencuentro había desatado la furia de un hombre que prefería destruir todo antes que perder lo que nunca fue suyo. Gabriel ayudó a Clara a empacar sus pocas pertenencias mientras Lucía montaba guardia en la ventana. Había algo en el aire que los ponía nerviosos, una sensación de que el tiempo se agotaba. Clara se movía como en un sueño, todavía procesando que los últimos 29 años de su vida habían sido una mentira elaborada. «Tomás viene aquí cada semana», explicó Clara mientras guardaba algunas fotografías en una bolsa pequeña. «Me trae medicamentos y provisiones. Siempre me decía que era para mi bien, que el mundo exterior era peligroso para mí después del trauma del accidente». «¿Qué tipo de medicamentos?», preguntó Gabriel, aunque ya temía la respuesta. «Para la ansiedad», me decía, «y para los dolores de cabeza». Pero ahora que lo pienso, Clara se detuvo, llevándose la mano a la frente. Siempre me sentía confundida después de tomarlos, como si estuviera viviendo en una neblina. Lucía se acercó a su madre, tomando sus manos temblorosas. «Ya no tienes que tomarlos nunca más, mamá. Estás libre». La palabra mamá hizo que Clara se quebrara. 29 años de maternidad robada, de no ver crecer a su hija, de no estar ahí para sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus miedos nocturnos. «Perdóname, mi amor», sollozó Clara. «Debí haber luchado más. Debí haber recordado. No es tu culpa». Gabriel la abrazó con fuerza. «Tomás te manipuló, te mantuvo drogada, hizo todo lo posible para borrarnos de tu memoria». Mientras hablaban, los recuerdos de Clara continuaban regresando como olas. Ahora recordaba vívidamente las primeras semanas después del accidente. Había despertado en una habitación blanca, desorientada y con un dolor de cabeza terrible. Tomás estaba ahí, con esa sonrisa que entonces le parecía reconfortante, pero que ahora entendía era predatoria. «¿Dónde está Gabriel?», había preguntado ella, su voz apenas un susurro. «Clara, tengo que darte noticias muy difíciles. Gabriel murió en otro accidente cuando venía a verte al hospital. Y el bebé, lo siento mucho, pero lo perdiste». Ella había gritado hasta quedarse sin voz. El dolor era tan intenso que había rogado por medicamentos más fuertes. Cualquier cosa que aliviara la agonía de haber perdido a su amor y a su hijo en una sola noche. «Me convenció de que había perdido todo», murmuró Clara.
y yo quería creerle porque el dolor era insoportable. Era más fácil vivir en la neblina que enfrentar esa realidad. ¿Nunca sospechaste?, preguntó Lucía. Sí, había momentos. Clara cerró los ojos, concentrándose, especialmente en los últimos años, cuando Tomás redujo las dosis de medicamentos. Tenía sueños muy vívidos sobre ti, Gabriel, sobre nosotros tres como familia, pero cuando le preguntaba a Tomás, me decía que eran alucinaciones causadas por el trauma. Gabriel sintió una rabia que amenazaba con consumirlo. Tomás había sido meticuloso en su crueldad, manipulando psicológicamente a Clara durante décadas. También tenía sueños sobre una bebé, continuó Clara, mirando a Lucía con ternura infinita. Una niña hermosa con ojos café que me estiraba los brazos. Me despertaba llorando, sintiendo que había perdido algo fundamental. Tomás me dijo que era mi mente creando la fantasía del bebé que nunca pude tener. Pero sí me tuviste. Lucía se sentó junto a Clara en la cama. Y me amaste desde el primer momento. Tengo recuerdos fragmentados de eso. Cuéntame, pidió Clara, ávida de recuperar cualquier pedazo de tiempo perdido. Recuerdo tus manos acariciándome el cabello, y tu voz cantando, siempre la misma canción, pero nunca pude recordar la letra completa. Clara sonrió por primera vez desde el reencuentro, y Gabriel vio destellos de la mujer de la que se había enamorado 30 años atrás. Duérmete, mi niña, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón, cantó Clara suavemente. Lucía se llevó las manos a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas. Esa es exactamente la canción de mis sueños. Te la cantaba todas las noches en el hospital, antes de que Tomás te llevara. Clara acarició el rostro de su hija. Le dije que no te quitara, que eras todo lo que me quedaba de Gabriel, pero él me convenció de que estabas muy enferma, que necesitabas cuidados especiales que él podía conseguir. ¿Y nunca más preguntaste por ella? Gabriel necesitaba entender cómo Tomás había mantenido esta mentira durante tanto tiempo. Los primeros años sí, constantemente. Pero Tomás siempre tenía una excusa, que habías muerto en el hospital, que era mejor para mi salud mental no pensar en eso, que los médicos recomendaban que me concentrara en mi recuperación. Clara se levantó y caminó hacia la ventana, observando el jardín que había cuidado durante años como única conexión con el mundo exterior. Después, con los medicamentos, los recuerdos se volvieron borrosos. Había días enteros que no recordaba. Tomás me decía que tenía episodios, que hablaba con personas que no existían, que preguntaba por gente que había muerto. Me hizo creer que estaba loca. Clásica manipulación psicológica, murmuró Gabriel. Te aisló del mundo, controló la información que recibías y te hizo dudar de tu propia percepción de la realidad. ¿Pero por qué?, preguntó Lucía. ¿Qué ganaba él manteniendo a mi mamá prisionera todos estos años? Clara y Gabriel intercambiaron una mirada. Era hora de confrontar la verdad más dolorosa. Tomás siempre estuvo enamorado de mí, admitió Clara. Desde la universidad, cuando Gabriel y yo empezamos a salir, él se volvió obsesivo. Me mandaba flores, cartas. Se aparecía en lugares donde sabía que estaría. Yo creía que solo era un amigo celoso, añadió Gabriel. Nunca pensé que fuera capaz de algo así. La noche antes del accidente, Tomás vino a verme. Clara se abrazó a sí misma, como si tuviera frío. Me dijo que Gabriel no me amaba realmente, que solo estaba conmigo por el bebé, que él podía ofrecerme una vida mejor. Le dije que se fuera, que nunca me molestara de nuevo. ¿Crees que por eso causó el accidente? No lo sé, pero ahora que lo pienso, él apareció muy rápido en el lugar, como si ya estuviera cerca, esperando. Gabriel se acercó a Clara y la abrazó por detrás, tal como solía hacer cuando estaban esperando a Lucía. Durante todos estos años, él ha venido aquí fingiendo cuidarte, pero en realidad manteniendo su fantasía de que eres su mujer. Me trae flores cada semana, murmuró Clara con asco. Jazmines, siempre jazmines. Dice que son mis favoritas, pero a mí me provocan náuseas. Ahora entiendo por qué. Eran nuestras, Gabriel. Los jazmines eran de nuestro jardín, de nuestro amor. ¿Te ha tocado alguna vez?, preguntó Gabriel, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Ha intentado besarme varias veces a lo largo de los años, pero yo siempre me apartaba. Algo dentro de mí se rebelaba, aunque no entendiera por qué. Me decía que era normal,
que después de tanto tiempo juntos era natural que sintiera afecto por él. Lucía sintió náuseas al imaginar a ese hombre manipulando a su madre vulnerable durante décadas. Nunca intentaste escapar. Los primeros años, sí, pero esta finca está muy aislada y yo estaba muy medicada. Las pocas veces que lo intenté, me encontraron rápidamente. Tomás me convenció de que me haría daño a mí misma si salía, que mi mente fragmentada me pondría en peligro. Y con el tiempo te resignaste, comprendió Gabriel. Exacto. Acepté que esta era mi vida. Elena Morales, la mujer sin pasado, viviendo en una finca remota con recuerdos que no podía confiar que fueran reales. De repente, el sonido de vehículos acercándose interrumpió su conversación. Lucía corrió a la ventana y vio 3 camionetas negras subiendo por el camino de terracería. «Vienen hacia acá», gritó. «Muchos hombres». Gabriel corrió hacia su Mercedes, pero se dio cuenta de que no podrían escapar por el camino principal. Estaban rodeados. Clara se puso pálida como el papel. «Es Tomás. Debe haber descubierto que estamos aquí». Gabriel tomó su teléfono para llamar a Raúl, pero no había señal. Tomás había pensado en todo. «¿Hay otra salida de esta finca?», preguntó urgentemente. «Hay un sendero detrás de la casa que lleva al pueblo, pero es a pie y muy empinado». Gabriel miró a Clara, frágil después de años de medicamentos y aislamiento, luego a Lucía, joven pero sin experiencia en situaciones peligrosas. «Vamos a tener que enfrentar a Tomás», decidió. «Pero esta vez, él va a enfrentar la verdad». Las camionetas se detuvieron frente a la casa, y Tomás Villagrán bajó del vehículo principal. Ya no sonreía. Su rostro mostraba la desesperación de un hombre que veía desmoronarse el mundo que había construido con mentiras. La confrontación final estaba a punto de comenzar. Gabriel se colocó protectoramente frente a Clara y Lucía mientras observaban a Tomás caminar hacia la casa. Ya no era el empresario elegante y controlado que conocían. Su traje estaba arrugado, su cabello despeinado, y había una mirada salvaje en sus ojos que hablaba de un hombre al borde del colapso mental. «Gabriel», gritó Tomás desde el patio, «sal y hablemos como caballeros. No tienes que involucrar a las mujeres en esto». «No voy a ir a ningún lado contigo», respondió Gabriel desde adentro. «Se acabaron tus mentiras, Tomás. Tú no entiendes nada». La voz de Tomás se quebró. «Todo lo que hice fue por amor, por protegerla». Clara se acercó a la ventana, con Lucía sosteniéndola del brazo. Al ver a Tomás, sus últimas memorias reprimidas comenzaron a surgir con claridad devastadora. «Dios mío», susurró, «ahora lo recuerdo todo». Gabriel se volteó hacia ella urgentemente. «¿Qué recuerdas? El accidente no fue accidente». Clara se llevó las manos temblorosas a la cabeza. «Tomás estaba siguiéndome esa noche. Veo su auto en el espejo retrovisor. Acercándose demasiado rápido, yo aceleré. Traté de alejarme, pero él me alcanzó y se detuvo, reviviendo el terror de esa noche». «¿Y qué pasó, mamá?». Lucía la abrazó por el hombro. «Me embistió por el lado izquierdo. Mi auto se volcó. Yo estaba consciente. Sangrando, pero consciente. Lo vi bajarse de su auto y acercarse al mío. Pensé que venía a ayudarme, pero no era eso lo que planeaba», murmuró Gabriel, comprendiendo la magnitud de la traición. «No». Se asomó por la ventana rota y me dijo: «Ya no puedes huir de mí». «Clara, ahora Gabriel va a saber lo que se siente perder lo que más ama». Entonces llamó a alguien y dijo: «Ella está viva, pero no por mucho tiempo si no hacemos algo. Traigan la ambulancia privada». Lucía sintió náuseas al escuchar cómo ese hombre había orquestado todo para separar a su familia. «¿Qué pasó conmigo? ¿Cuándo nací exactamente?». Clara cerró los ojos, concentrándose en esos momentos cruciales. «Naciste en la ambulancia, camino al hospital privado. Fue un parto prematuro causado por el trauma del accidente. Pero estabas perfecta. Mi amor, 3 kilos de vida pura. Te cargué por 2 días en el hospital antes de que Tomás». Su voz se quebró al recordar la separación más dolorosa de su vida. Entró a la habitación con 2 enfermeras que no conocía. Me dijo que tenías problemas respiratorios, que necesitabas ir a una unidad de cuidados intensivos especial. Yo estaba tan débil, tan confundida por los medicamentos, que no pude resistir cuando te arrancaron de mis brazos. Gabriel sintió una rabia tan intensa que tuvo que golpear la pared para no gritar, y después
Me mantuvo sedada durante semanas. Cada vez que preguntaba por ti o por Gabriel, me daban más medicamentos. Cuando finalmente estuve lo suficientemente consciente para hacer preguntas coherentes, Tomás me mostró un certificado de defunción falso. Tuyo, Gabriel, y me dijo que el bebé había muerto por complicaciones respiratorias. Lucía se quitó el anillo de zafiras y lo observó con nuevos ojos. ¿Cómo terminé con el anillo? Te lo puse antes de que te llevaran. Clara sonrió tristemente. Era lo único que tenía de Gabriel, lo único que podía darte. Tomás no se dio cuenta porque estaba en una cadenita muy fina. Pensé que si algo me pasaba, al menos tendrías una parte de tu padre contigo. Tomás lo descubrió después. Gabriel comprendió. Por eso lo dejó contigo en el orfanato. No podía deshacerse de él completamente porque era su única conexión contigo. Afuera, Tomás se había acercado más a la casa. «Clara», gritó, «sé que puedes escucharme. Estos 29 años hemos sido felices. No dejes que Gabriel destruya lo que hemos construido juntos». Clara se acercó a la ventana y le gritó de vuelta, con más fuerza de la que había tenido en décadas. «Nunca fuimos felices, Tomás. Fui tu prisionera. Y nunca, nunca, te amé». El efecto en Tomás fue inmediato. Su rostro se contorsionó de dolor y furia. «Todo lo que hice fue por ti. Gabriel te habría abandonado en cuanto se aburriera. Yo te di una vida segura, protegida. Me robaste 29 años de mi vida», gritó Clara. «Me robaste a mi hija. Me robaste al hombre que amo». Tomás sacó una pistola de su saco, y Gabriel inmediatamente apartó a Clara y Lucía de la ventana. «Está armado», susurró urgentemente. Lucía corrió hacia la cocina y regresó con un cuchillo grande. «No voy a dejar que nos separe otra vez», dijo con determinación feroz. «Clara», gritó Tomás, «si no sales en 5 minutos, vamos a entrar por ti, y esta vez, Gabriel va a morir de verdad». Gabriel tomó la decisión más difícil de su vida. «Voy a salir a enfrentarlo», le dijo a Clara. «Tú y Lucía van a escapar por el sendero trasero». «No», Clara lo agarró del brazo. «No voy a perderte otra vez, y no me vas a perder, pero necesito que protejas a nuestra hija. Es lo más importante ahora». Lucía se interpuso entre ambos. «Ninguno de ustedes va a sacrificarse por mí. Somos una familia, y salimos juntos o no salimos». En ese momento, el teléfono de la casa sonó. Era una línea fija que Tomás mantenía para emergencias. Gabriel contestó, y la voz de Tomás sonó extrañamente calmada del otro lado. «Gabriel, viejo amigo, creo que es hora de que tengamos una conversación honesta. Ya no somos amigos, Tomás. No después de lo que has hecho». «¿Sabes por qué hice todo esto?», preguntó Tomás. «Porque desde el primer día que conocí a Clara en la universidad, supe que era la mujer de mi vida. Pero ella solo tenía ojos para ti. ¿Sabes lo que se siente amar a alguien que nunca te va a corresponder? Eso no te daba derecho a destruir nuestras vidas. Te la habría quitado de todas formas», explotó Tomás. «Tu negocio estaba en problemas en 1995. Ibas a quebrar. Yo tenía información privilegiada que te habría destruido financieramente. Clara se habría dado cuenta de que yo era mejor partido». Gabriel sintió que todas las piezas finalmente encajaban. «Por eso causaste el accidente. No podías esperar a que yo quebrara». «Exacto. Y durante 29 años, Clara ha sido mía. La he cuidado, la he protegido, le he dado todo lo que necesitaba, excepto libertad, excepto la verdad, excepto amor real». Hubo un silencio largo del otro lado. «Gabriel, voy a hacer un trato contigo. Tú y la muchacha se van ahora, y yo me quedo con Clara, como debió ser desde el principio». «Jamás», gritó Clara, arrebatándole el teléfono a Gabriel. «Tomás, escúchame bien. Prefiero morir antes que pasar un día más contigo. Nunca me vas a tener. Nunca». El sonido que siguió fue escalofriante. Tomás llorando como un niño al teléfono. «Entonces», dijo con voz quebrada, «si no puedes ser mía, no vas a ser de nadie». La línea se cortó. Gabriel abrazó a su familia reunida, sabiendo que la batalla final estaba a punto de comenzar, pero por primera vez en 29 años, tenía algo por lo que valía la pena luchar hasta el final. Clara se puso el anillo de zafiras en su dedo original, donde siempre debió estar. «Pase lo que pase», les dijo a Gabriel y Lucía, «ya somos una familia completa otra vez, y nadie nos va a separar jamás. Afuera». Tomás cargó su pistola y se dirigió hacia la casa.
con sus hombres siguiéndolo. La obsesión de toda una vida estaba a punto de llegar a su conclusión final y sangrienta. El sonido de la puerta principal siendo derribada resonó por toda la casa como un trueno. Gabriel empujó a Clara y Lucía hacia la habitación trasera, mientras los pasos pesados de varios hombres invadían el lugar que había sido prisión de Clara durante casi 3 décadas. «Gabriel», la voz de Tomás resonaba con una calma aterradora. «Sé que están aquí. No prolonguemos esto innecesariamente». Desde la ventana trasera, Gabriel vio el sendero que Clara había mencionado. Era empinado y rocoso, pero era su única oportunidad de escape. Sin embargo, cuando miró a Clara, se dio cuenta de que después de años de sedación y aislamiento, probablemente no tendría la fuerza física para una huida a pie por terreno difícil. «Váyanse ustedes», susurró Clara. «Yo voy a ganar tiempo». «De ninguna manera». Lucía agarró la mano de su madre. «No vamos a dejarte. Escúchenme». Clara tomó las manos de ambos. «Conozco a Tomás mejor que nadie. Si cree que puede tenerme, no los lastimará a ustedes. Pero si trato de escapar con ustedes, los matará a los 3. Gabriel sabía que tenía razón, pero cada fibra de su ser se rebelaba contra la idea de abandonar a Clara otra vez. «Hay otra opción», murmuró Lucía. «Podemos dividirlos. Yo salgo por el sendero, llego al pueblo y traigo ayuda. Ustedes 2 lo entretienen aquí». «Es demasiado peligroso», protestó Gabriel. «Papá». Lucía pronunció esa palabra por primera vez en su vida, y Gabriel sintió que se le partía el corazón. «Toda mi vida he soñado con tener una familia. Ahora que la tengo, voy a luchar por ella», antes de que Gabriel pudiera detenerla. Lucía se deslizó por la ventana trasera y desapareció en la vegetación. Su juventud y agilidad la convertían en la mejor opción para buscar ayuda. «Gabriel». Tomás estaba ahora en el pasillo. «Esto puede terminar de manera fácil o difícil. Tú decides». Gabriel miró a Clara, viendo en sus ojos verdes la misma determinación que lo había enamorado 30 años atrás. «Juntos», susurró ella. «Juntos», confirmó él. Salieron de la habitación con las manos en alto. Tomás estaba en la sala, con la pistola apuntando hacia ellos. Tenía 4 hombres armados con él, todos vestidos de negro y con expresiones profesionalmente indiferentes. Pero Gabriel solo tenía ojos para Tomás. Su antiguo socio y mejor amigo parecía haber envejecido 10 años en los últimos días. Su ropa estaba desarreglada, sus manos temblaban ligeramente, y había una mirada de desesperación absoluta en sus ojos. «Clara, mi amor», dijo Tomás con voz quebrada, «¿por qué tuviste que arruinar todo? Éramos felices aquí, teníamos una vida perfecta. Nunca fuimos felices». «Tomás», Clara se adelantó un paso desafiante. «Yo era tu prisionera. Esa no es felicidad. Es esclavitud. Te protegí», gritó Tomás. «El mundo es cruel, Clara. Los medios te habrían acosado como la novia muerta que regresó de la tumba. Gabriel te habría usado para limpiar su imagen pública. Yo te di paz. Me diste una mentira», replicó Clara. «Y me robaste lo más importante, la oportunidad de amar y ser amada libremente». Gabriel aprovechó el momento de distracción de Tomás para estudiar la habitación. Los 4 hombres estaban posicionados estratégicamente, pero parecían mercenarios más que asesinos. Podría haber una oportunidad si lograba apelar a su profesionalismo. «Tomás», dijo Gabriel con voz calmada, «tus hombres son testigos de todo esto. ¿Realmente quieres convertirlos en cómplices de asesinato?» Uno de los hombres, el más joven, intercambió una mirada nerviosa con sus compañeros. «Nos dijiste que era un rescate, jefe», murmuró. «No un secuestro». «Cállate», le gritó Tomás. «Yo les pago para que obedezcan, no para que piensen». Pero Gabriel vio la duda en los ojos de los mercenarios. Decidió presionar más. «¿Saben ustedes que esta mujer ha estado prisionera aquí durante 29 años? ¿Que fue drogada contra su voluntad? ¿Que su hija fue robada cuando era bebé?» «Mentiras», gritó Tomás, pero su voz se quebró. «Todo lo que hice fue por amor». Clara se acercó más a Tomás, sin miedo aparente a la pistola. «Amor, ¿llamas amor a drogarme durante años? ¿A hacerme creer que mi hija había muerto? ¿A convencerme de que Gabriel me había abandonado?» «Gabriel te abandonó», explotó Tomás. «Esa noche que te fuiste a León, él estaba conmigo en el bar,
emborrachándose y quejándose de que el embarazo había sido un error. Dijo que no estaba listo para ser padre. Gabriel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Eso es mentira. No es mentira. Tomás se volteó hacia él con ojos enloquecidos. Estabas asustado. Dijiste que tal vez era mejor que Clara perdiera el bebé. Yo estuve ahí. Gabriel recordó esa noche. Había estado nervioso por la paternidad. Había bebido más de la cuenta. Había compartido sus miedos con Tomás, pero nunca había dicho que quería perder al bebé. Tomás, yo estaba asustado, sí. Cualquier futuro padre se asusta. Pero jamás dije que quería perder a mi hijo. Tú tergiversaste mis palabras para justificar lo injustificable. Mentiroso. Tomás apuntó la pistola directamente a Gabriel. Todo este tiempo has fingido ser el novio perfecto. Pero yo sé la verdad. Clara se interpuso entre la pistola y Gabriel. Basta, Tomás. Si vas a dispararle, tendrás que atravesarme a mí primero. El gesto desarmó por completo a Tomás. Sus manos comenzaron a temblar violentamente. Clara, apártate. No quiero lastimarte. Nunca he querido lastimarte, pero sí me lastimaste. Clara se acercó más, hablando con voz suave pero firme. Me robaste media vida. Me robaste a mi hija. Me robaste la oportunidad de elegir mi propio destino. Pero te amé, susurró Tomás, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Te amé más que a mi propia vida. No, Tomás, no me amaste, me obsesionaste. El amor verdadero respeta la libertad de la otra persona. El amor verdadero quiere la felicidad del ser amado, aunque esa felicidad no te incluya a ti, como yo te amo a ti, añadió Gabriel suavemente. Si alguna vez decidieras que no quieres estar conmigo, te dejaría ir, porque tu felicidad es más importante que mis deseos. Tomás miró entre Clara y Gabriel, viendo por primera vez en 30 años lo que era el amor verdadero en contraste con su obsesión destructiva. Pero yo te di todo, murmuró. Esta casa, protección, cuidados. Me diste una prisión dorada, replicó Clara, pero nunca me diste la única cosa que importa, la libertad de elegir. En ese momento, se escucharon sirenas a la distancia. Lucía había logrado llegar al pueblo y traer ayuda. Los mercenarios de Tomás intercambiaron miradas nerviosas. «Jefe, tenemos que irnos», dijo el más veterano. «Esto se está saliendo de control». «No», gritó Tomás. «No voy a dejar que me la quiten otra vez». Pero cuando miró a Clara, vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Compasión, no amor, pero sí compasión por el hombre roto que tenía frente a ella. «Tomás», dijo Clara suavemente, «déjanos ir, déjame ir, y busca ayuda. Tú también mereces encontrar la paz, pero no así, no destruyendo vidas». Las sirenas se acercaban. Los mercenarios ya se dirigían hacia la puerta trasera. Tomás miró la pistola en sus manos, luego a Clara, luego a Gabriel. 30 años de obsesión se desmoronaron en ese momento. Se llevó el arma a la sien. «Si no puedo tenerte», murmuró, «al menos ya no tendré que vivir sin ti». «No», gritó Clara, corriendo hacia él, pero fue Gabriel quien se lanzó sobre Tomás, apartando la pistola de su cabeza justo cuando se disparó. La bala atravesó el techo de madera. Momentos después, la policía irrumpió en la casa, seguida por Lucía y los paramédicos. Tomás fue arrestado sin resistencia, completamente quebrado mental y emocionalmente, mientras lo esposaban. Miró a Clara por última vez. «Perdóname», susurró. Clara asintió, una lágrima rodando por su mejilla. «Ya te perdoné, Tomás. Ahora perdónate a ti mismo». Gabriel abrazó a su familia reunida mientras veían alejar a Tomás en el auto patrulla. La pesadilla de 29 años había terminado, pero el verdadero trabajo de reconstruir sus vidas apenas comenzaba. 6 meses después, el sol de Guadalajara bañaba los jardines de la Hacienda Dorada con la misma luz dorada que había presenciado el primer encuentro entre Gabriel y Lucía. Pero ahora, el resort había sido transformado en algo completamente diferente. Un hogar donde una familia destrozada había aprendido a sanar. Gabriel observaba desde la terraza de la suite presidencial, que ahora compartía con Clara, cómo su hija trabajaba en el jardín. Pero Lucía ya no era empleada del resort. Gabriel había comprado la propiedad completa, convirtiéndola en el refugio perfecto para su nueva vida. Lucía ahora dirigía un proyecto de jardinería terapéutica, ayudando a otras víctimas de trauma a encontrar paz a través del contacto con la tierra.
¿En qué piensas?, preguntó Clara, acercándose por detrás y abrazándolo. A los 48 años, había recuperado el brillo en sus ojos verdes, su cabello castaño, ahora libre de los químicos que Tomás le había dado durante años. Brillaba con mechas plateadas que Gabriel encontraba hermosas. «En que nunca pensé que tendríamos una segunda oportunidad», respondió Gabriel, girándose para besarla suavemente. Los primeros meses habían sido difíciles. Clara había necesitado terapia intensiva para superar los efectos de décadas de manipulación psicológica y medicamentos. Gabriel había tenido que aprender a ser paciente con los episodios de ansiedad de Clara, cuando los recuerdos la abrumaban, y Lucía había luchado con su propia identidad, descubriendo que toda su vida había sido construida sobre una mentira, pero el amor, ese amor que había sobrevivido a 29 años de separación, había sido más fuerte que todo el dolor. «¿Ya llegó Raúl?», preguntó Clara. «Hace una hora. Está en la biblioteca con los últimos documentos del caso de Tomás. El juicio había terminado la semana anterior». Tomás Villagrán había sido sentenciado a 30 años de prisión por secuestro, falsificación de documentos y conspiración. Sus propiedades habían sido confiscadas, y una parte significativa de su fortuna había sido destinada a reparaciones para Clara y Lucía. Pero lo que más había impactado a Gabriel era la carta que Tomás le había enviado desde la prisión. «Gabriel, hermano, sé que no tengo derecho a pedirte perdón. Lo que hice fue imperdonable, pero quiero que sepas que cada día de estos 29 años vi en los ojos de Clara que nunca dejó de amarte. Nunca fui más que un carcelero para ella, y eso me volvió loco. Cuida a tu familia. Dales el amor que yo nunca pude dar. T.V.» Gabriel había llorado al leer esa carta, no por Tomás, sino por el desperdicio de tantas vidas, por los años perdidos, por la tragedia de un hombre que había confundido obsesión con amor. «Papá». Lucía subió corriendo las escaleras de la terraza, interrumpiendo sus pensamientos. A los 29 años, había florecido bajo el amor de sus padres. Su sonrisa era radiante y llevaba un sobre en las manos. Llegaron los resultados. Durante los últimos meses, Raúl había estado investigando otros posibles víctimas de Tomás. Habían descubierto que el orfanato Casa de los Ángeles había recibido a otros niños en circunstancias similares a las de Lucía. Gabriel tomó el sobre con manos temblorosas. Clara se acercó, tomando la mano libre de su esposo. Después de todo lo que habían vivido, se habían casado en una ceremonia íntima el mes anterior, con Lucía como testigo, y el anillo de zafiras finalmente en su lugar correcto. «Ábrelo», susurró Clara. Gabriel leyó en voz alta. «Estimado señor Montenegro, nos complace informarle que hemos localizado a 2 individuos que podrían estar relacionados con su familia, Carlos Andrés Morales, de 26 años, y Patricia Isabel Vega, de 24 años. Ambos fueron dejados en diferentes orfanatos durante los años en que Tomás Villagrán estuvo activo. Los exámenes de ADN confirman parentesco». Gabriel no pudo continuar. Lucía tenía hermanos, 2 hermanos más que habían sido separados de familias que probablemente seguían buscándolos. «Dios mío», murmuró Clara. «¿Cuántas familias destruyó ese hombre?». «No sabemos», respondió Lucía. «Pero sí sabemos que vamos a ayudar a reunir a todas las que podamos». Esa tarde, se reunieron en la biblioteca del resort con Raúl y los documentos que había recopilado. La investigación había revelado una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que habían imaginado inicialmente. «Tomás no trabajaba solo», explicó Raúl. «Tenía contactos en hospitales, orfanatos y oficinas de registro civil durante casi 20 años. Se dedicó a coleccionar niños de familias que él consideraba inadecuadas por una razón u otra. ¿Qué hacía con ellos?», preguntó Gabriel. «Los colocaba en familias adineradas que no podían adoptar por medios legales o los mantenía en orfanatos que él financiaba. Era como si fuera un dios decidiendo el destino de familias enteras». Clara se estremeció. «¿Y los padres biológicos? Algunos murieron en accidentes misteriosos como el tuyo. Otros fueron manipulados para creer que sus hijos habían muerto. Y algunos simplemente desaparecieron». El alcance de la maldad de Tomás era abrumador, pero Gabriel se negaba a dejar que eso oscureciera su nueva felicidad. «¿Cuándo podemos conocer a Carlos y Patricia?», preguntó Lucía. «Ellos quieren conocerlos a ustedes también. He arreglado una reunión para mañana en la ciudad». Esa noche, Gabriel encontró a Clara en el jardín.
cuidando las mismas plantas que Lucía había estado atendiendo meses atrás cuando todo comenzó. El aroma de jazmines llenaba el aire nocturno. ¿Nerviosa por mañana?, le preguntó, abrazándola desde atrás. Un poco. ¿Y si no nos aceptan? ¿Y si prefieren seguir con las familias que los criaron? Entonces los respetaremos. Gabriel besó su cuello. Lo importante es que sepan que tienen hermana, que tienen familia que los ama. Clara se giró en sus brazos, mirándolo con esos ojos verdes que habían sido su perdición y su salvación. A veces no puedo creer que esto sea real, que estemos juntos, que tengamos a Lucía, que tengamos futuro. Es real, amor, y vamos a vivir cada día como el regalo que es. Se besaron bajo las estrellas de Jalisco, mientras las notas del piano que Lucía había empezado a aprender flotaban desde la casa. Era la misma canción de cuna que Clara le cantaba en sus recuerdos más profundos. Al día siguiente, en un café del centro de Guadalajara, 3 hermanos se conocieron por primera vez como adultos. Carlos era arquitecto, Patricia trabajaba como enfermera, y ambos habían crecido con familias adoptivas amorosas. Pero cuando Lucía les mostró el anillo de zafiras y les contó su historia, los 3 lloraron abrazados, reconociendo algo que habían perdido sin saber qué era. Siempre sentí que me faltaba algo, dijo Patricia, como si fuera parte de un rompecabezas incompleto. Yo también, añadió Carlos. Y siempre me gustaron los jardines sin saber por qué. Lucía sonrió. Porque mamá ama las plantas. Debe ser genético. Durante las siguientes semanas, Carlos y Patricia se convirtieron en visitantes frecuentes de la Hacienda Dorada. Clara los adoptó inmediatamente en su corazón, y Gabriel descubrió la alegría de ser padre de 3 hijos extraordinarios. Un año después del primer encuentro en el jardín, Gabriel organizó una cena especial en la terraza del resort. Estaban todos ahí, Clara radiante con un vestido azul que hacía juego con sus ojos, Lucía con su novio David, un veterinario que había conocido en sus clases de jardinería terapéutica, Carlos con su esposa María, y Patricia con sus 2 hijos pequeños. «Quiero hacer un brindis», dijo Gabriel, levantando su copa de vino, «por las segundas oportunidades, por el amor que supera el tiempo, y por la familia que creíamos perdida para siempre, por mamá Clara, que nos enseñó que el amor verdadero nunca muere», añadió Lucía, «por papá Gabriel, que nunca dejó de buscar», dijo Carlos, «y por todos nosotros», concluyó Patricia, «que aprendimos que algunas heridas sanan, algunas familias se reencuentran, y algunos finales felices son reales». Brindaron bajo las estrellas, mientras el aroma de jazmines los envolvía como una bendición. En algún lugar de la ciudad, Tomás cumplía su condena, pero su sombra ya no oscurecía sus vidas. Gabriel miró a Clara, que sostenía a su nieto de 2 años en sus brazos, cantándole la misma canción de cuna que había cantado a sus propios hijos. El anillo de zafiras brillaba en su dedo. Finalmente en casa. Algunos amores son tan poderosos que ni el tiempo, ni la traición, ni la maldad humana pueden destruirlos completamente. Algunos amores están destinados a encontrarse una y otra vez, vida tras vida, hasta que el universo los reúna para siempre. Y en los jardines de la Hacienda Dorada, bajo el cielo estrellado de Jalisco, una familia que había sido despedazada por la obsesión de un hombre había encontrado su camino de regreso al amor. El círculo se había cerrado, la historia había terminado, y el verdadero final feliz apenas comenzaba.